Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Estoy aquí nuevamente grabando una entrega para el canal de Cristian González. Como ya les dije antes, como les dije en la entrega anterior, lo voy a repetir por si acaso. Yo soy Cristian González, ¿cierto? Como he dicho antes, soy estudiante del budismo de Nietzsche y miembro de la Soka, pero no hablo en nombre de la Soka Gakkai, hablo en mi propio nombre, a partir de mis propias ideas, interpretaciones, concepciones, historia personal, ¿cierto? Y no creo que haya necesariamente una verdad absoluta, no estoy en una parada tan religiosa en ese sentido. Vengo a compartir ideas que han aportado a mi vida y que pienso yo que pueden aportar también a la tuya. ¿Ok? Esta es mi verdad, producto de mi experiencia, mis propias interpretaciones y quizá mañana tenga ideas totalmente distintas. Así que te invito a no creerme lo que digo, te invito a cuestionarlo, te invito a seguir aprendiendo, a buscar también fuentes de otro tipo, si es que lo consideras pertinente. Quédate tú con lo que te resuene, con lo que te resuene, ¿ya? Yo de todas maneras te invito a ser parte de este movimiento. Si tú quieres incorporarte eventualmente a la Soka Gakkai, si quieres eventualmente practicar Nam-myoho Renge Kyo, está perfecto. ¿Ya? Yo siento que es un camino muy útil, siento que es una gran herramienta para la felicidad, ¿ya? Pero estoy consciente de que no es la única. Eso me importa a mí dejarlo claro. En ese sentido, quizás no sea un excelente religioso. No creo que mi verdad sea la gran verdad solamente porque yo llegué a ella, ¿ya? Así que complementa y cuestiona. Cuestiónalo todo, ¿ya? Estábamos hablando acerca del tema de la muerte. Y si te gustaría complementar esta información, te invito a revisar la entrega anterior, ¿ya? De todas maneras, si es primera vez que te unes a los videos de este canal, está perfecto que empieces con este video, no hay ningún problema, no hay ninguna ley que diga que tengas que escucharlos todos. Y me parece a mí que son bastante autoconclusivas las entregas, así que basta con este, si es que así lo consideras necesario, pertinente, apropiado, etcétera. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar acerca de la visión budista sobre la eternidad de la vida, que tiene mucho que ver con la última mención que hice la semana pasada, entre comillas, porque yo estoy grabando el mismo día, de hecho estoy grabando inmediatamente después de haber terminado de grabar el día anterior, con el propósito de dejar dos videos listos por lo menos y así asegurar que hayan contenido un par de semanas. Dice, ya que según el budismo, la vida eterna, la muerte no es tanto el ceso de una existencia, perdón, voy a empezar de nuevo, ya que según el budismo la vida es eterna, la muerte no es tanto el cese de una existencia como el comienzo de otra nueva. En un breve ensayo titulado La filosofía de la vida, Yosei Toda expresó sus ideas sobre la eternidad de la existencia. Describió vívidamente su encarcelamiento como prisionero de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial y narró cómo, en esas circunstancias, llegó a comprender muchas de las verdades de la vida. Detenido en una fría celda por cargos absolutamente infundados y reducido a vivir en aislamiento y soledad, me dediqué a meditar día tras día y mes tras mes sobre la naturaleza esencial de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Será eterna? ¿O solo existirá en este mundo? A lo largo de todos los tiempos hubo sabios y venerables que ponderaron estos grandes enigmas y trataron de resolverlos cada uno a su modo. En la inmundicia de las cárceles los piojos proliferan a gusto. Un día, invitados por la tibia luz primaveral que se filtraba en la celda, varios de ellos se atrevieron a caminar despreocupadamente. Aplasté a uno de ellos con la uña, pero los demás siguieron moviéndose, como si nada hubiera sucedido. ¿A dónde fue la vida que animaba a esa criatura? ¿Desapareció para siempre de este mundo? A continuación, describió su primer contacto con la filosofía de Nichiren, después de haber investigado varias disciplinas espirituales. Luego, Toda describió un gran momento de revelación que experimentó después de haber entonado Nam-myoho Renge Kyo 2 millones de veces, en el transcurso de varios meses, en los cuales se dedicó a leer el Sutra del Loto en forma continua. Esta revelación le permitió comprender directamente la verdad de que la vida es eterna. Los escritos de esta índole, que entienden que la vida es eterna, son innumerables. Sin esta concepción no existe el budismo. La vida es así, eterna, y este es el primer portal hacia la iluminación de los sabios.
Muchos intelectuales se burlarán desdeñosamente de la concepción budista de la vida y la negarán tildándola de supersticiosa. Pero me temo que, en esta actitud, solo revelan su propia mentalidad prejuiciosa y su enfoque poco científico. La ley de causalidad es un pilar esencial de la ciencia. Todos los fenómenos del universo están gobernados por las leyes de causalidad. Por lo tanto, ignorar esta ley y decir que la vida es resultado de la unión entre un espermatozoide y un óvulo constituye un pensamiento superficial que solo explica la apariencia pero no toma en cuenta una causa original. Hay algo increíblemente insensible a la naturaleza de la vida en la actitud del que afirma que la vida ocurre en forma fortuita y que desaparece como una burbuja, pero cree que todos los demás fenómenos están gobernados por leyes de causa y efecto. Algunos nacen brillantes, otros no. Algunos son hermosos por naturaleza, otros nacen feos. Algunos gozan de buena salud, otros nacen trayendo enfermedades. Las diferencias son muchas. Hay quienes siguen siendo pobres a pesar de su esfuerzo por triunfar. Otros sufren de deseos mundanos como la envidia o la codicia y no encuentran alivio en la ciencia ni en las instituciones sociales. Estas diferencias han de tener causas fundamentales. Por lo tanto, los problemas de la humanidad no pueden resolverse sin una minuciosa investigación sobre la naturaleza de la vida. Llevamos 6 minutos, podemos seguir todavía un poco más. Me parece oportuno mencionar que, claro, como Edith dije al principio, yo a veces también tengo mis reparos o tengo mis puntos de vista respecto de los textos y a veces no están necesariamente en resonancia con lo que estoy leyendo, ¿ya? Pero básicamente lo que está explicando aquí el texto tiene que ver con que la vida de muchas personas se manifiesta de distinta manera y nacen o nacemos todos en distintas condiciones, ¿ok? Que desde nuestra perspectiva de una mentalidad dual, ¿cierto? Tendemos a juzgar como positivas o negativas, como bueno, como feo, como pobre, como rico, como feo, como bonito. Sobre todo en esta última concepción que tiene que ver con la diferenciación entre lo bello y lo feo, es oportuno mencionar que mi punto de vista personal eh, no está muy dispuesto a reconocer esa diferencia. O sea, las otras son más evidentes, pero bonito y feo están sujetas completamente a la subjetividad, ¿ya? Entonces, porque claro, cuando uno lee este texto y si uno se siente feo, podría sentirse herido, y básicamente el budismo debería procurar no apuntar a ese tipo de emoción. Así que no existe eso, no hay gente bonita y gente fea, simplemente hay diferentes puntos de vista, diferentes gustos y diferentes opiniones y está bien, no significa que te tengan que gustar todas las personas o sentir que todas las personas son atractivas para ti, pero sí reconocer que eso no es una verdad y que simplemente es un punto de vista, una opinión, ¿ok? Formada a través de tu historia, tu cultura, tus creencias y tus puntos de vista, ¿ok? Entonces, olvídate de eso, no hay gente linda y gente fea. Simplemente hay puntos de vista y opiniones subjetivas. Y está bien, no te digo que no las tengas, pero reconoce que no son más que eso. Y una persona que para ti puede no ser atractiva, para otro sí puede serlo. Y sobre todo, valórate tú, ¿ya? Las experiencias de muerte temporal. Espero que este título no sea demasiado largo para cerrar el video en un buen tiempo. Dice: hoy abundan las evidencias que sugieren cierto nivel de existencia más allá de la muerte clínica. Como afirman muchos científicos y personas que han pasado por experiencias de muerte temporal y muchos relatos han aparecido en incontables libros, artículos y entrevistas. Las investigaciones de casos de muerte temporal se centran primordialmente en las impresiones de personas que han vuelto a vivir después de haber sido declaradas clínicamente muertas. También han documentado cómo se adaptan los pacientes terminales a la realidad de su muerte inminente. En 1975, el médico norteamericano Raymond A. Moody publicó el libro La vida después de la vida, investigación de la supervivencia a la muerte clínica. Desde entonces, muchos médicos, psicólogos y psiquiatras han publicado datos referidos a este mismo fenómeno. El doctor Moody halló cierto patrón común en todos los testimonios que recogió. Los fenómenos más frecuentemente descritos fueron la sensación de pasar por un largo túnel, justo cuando el médico declaraba muerto al individuo. Luego, la súbita conciencia de estar separándose del cuerpo físico, el encuentro con otros, el recuerdo de los principales acontecimientos de la vida y la aparición de la vida como luz.
Posteriores investigaciones han mostrado que este patrón suele estar presente en muchos relatos. Mira, si te interesa, esto es un tema completamente personal, una recomendación. Si te interesa este tema, el tema de las experiencias de muerte temporal y de los efectos que han tenido en las personas que han regresado, te recomiendo mucho un libro que se llama Muero por ser yo, ¿ya? De Anita Moorjani. Puedes buscar en YouTube, también está en audiolibro. Es muy interesante y te puede dar una visión. Yo creo que más allá de dejar así como un hecho fehaciente, porque es imposible demostrarlo, ¿cierto? Yo no puedo demostrar o comprobar que efectivamente esa fue que realmente esa persona murió y pasó a otro plano. Pero lo que sí podemos decir con toda certeza es que esta persona tuvo esa experiencia, ¿cierto? De estar clínicamente muerta y volver. Y para mí no es tan importante el hecho de que ella pudo o no haber estado realmente muerta y haber pasado a un plano distinto. Yo creo que sí, porque estoy abierto a esa idea, pero no te estoy diciendo que debas estarlo. Pero sí te recomiendo el libro porque te puede dar una visión acerca de cómo una persona que ha atravesado la experiencia de la muerte puede enfrentar la vida de ahí en adelante. Cómo cambia esa visión y cómo se adecua más a una visión compasiva, a una visión muy cercana, independiente de que esta persona sea o no sea budista, a una visión muy cercana a la que nosotros como budistas o como estudiantes de budismo promovemos. ¿Ya? En, vamos a... Ok. El doctor Moody halló cierto patrón común en todos los testimonios que recogió, ¿cierto? Los fenómenos más frecuentemente descritos fueron la sensación de pasar por un largo túnel, decíamos, justo cuando el médico declaraba muerto al individuo. Luego, la súbita conciencia de estar separándose del cuerpo físico y el encuentro con otros, el recuerdo de los principales acontecimientos de la vida y la aparición de la vida como luz. Posteriores investigaciones han mostrado que este patrón suele estar presente en muchos relatos. En La vida después de la vida, en cursiva, porque es un texto, un título, un paciente entrevistado en uno de los estudios describe así su experiencia. Estaba en un vacío absolutamente negro y oscuro. Es muy difícil de explicar, pero sentía como si estuviera moviéndome en un vacío, a través de la negrura, y sin embargo, estaba consciente. Era como estar en un cilindro que no tenía aire en su interior. Me sentía en una especie de limbo, de estar allí a medias, y a medias en otro lugar. Esta es solo una de muchas crónicas semejantes. Vistas en conjunto, sugieren enfáticamente que, pese a todas las apariciones en contrario, la vida como experiencia subjetiva no se extingue en el momento de la muerte. Desde luego, hasta hoy, los investigadores no han arribado a ninguna conclusión definitiva con respecto al significado de las experiencias de muerte temporal. En sentido general, hay dos corrientes de pensamiento. Una postula que hay una forma de conciencia que perdura después de la muerte. La otra dice que todas las experiencias de muerte temporal pueden explicarse como fenómenos neurológicos. Los que adscriben a esta última interpretación afirman que dichas vivencias no necesariamente demuestran que haya vida después de la muerte. Como decíamos hace un rato atrás, ¿cierto? Por cierto, todo análisis sobre el más allá es especulativo, ya que la existencia de esta fase no puede demostrarse empíricamente, es solo una teoría. Bueno, en realidad es una hipótesis, pero a la inversa. Tampoco hay bases para afirmar que la visión materialista de la vida, según la cual la vida finaliza con la muerte, es más científica o menos especulativa que la teoría antedicha. Ninguna de las dos posturas puede ser fundamentada de manera concluyente. ¿Ok? Básicamente estamos diciendo aquí que en realidad no podemos demostrar que hay vida o que la vida se extiende después de la existencia, después de la muerte, por decirlo así, pero tampoco podemos concluir, o no hay ninguna prueba tampoco fehaciente que nos pueda llevar a determinar que no. En el fondo, siendo honestos, es una cosa muy subjetiva y va a depender un poco de tu conciencia, de tu manera de ver la vida, de tu manera de entender la realidad, si vas a llegar a la conclusión de que esto es o no posible. ¿Ya? Yo, básicamente, creo que sí. Veo la vida como un continuo. Veo la vida como un continuo sin fin y ni principio. ¿Ya? Pero no te estoy diciendo que tú necesariamente tengas que creer lo que yo creo. Esto me hace pensar en el argumento postulado por Blas Pascal.
el pensador y matemático francés que describió al hombre como un junco pensante. Pascal se destacó por su trabajo sobre la teoría probabilística. Fiel a su propensión intelectual, analizó la vida después de la muerte desde el punto de vista de la probabilidad. La inteligencia, decía Pascal, no puede afirmar con certeza si hay vida después de la muerte. Si el hombre vive apostando a que la hay, y resulta que no la había, diremos que no habrá perdido nada. Pero a la inversa, si vive dando por hecho que no hay vida después de la muerte y resulta que sí la hay, ya no tendrá poder de modificar el rumbo escogido. Aunque, en beneficio de su vida, en el más allá quiera hacer mejores acciones. Será demasiado tarde para eso y solo le quedará una sensación de impotencia y de arrepentimiento. Con esta lógica, Pascal concluía que lo más sensato era apostar a que la vida continuaba después de la muerte. En otras palabras, aceptar la religión. Es la elección que haría cualquier persona racional. Ok, un argumento que quizás sea controvertido, pero el razonamiento de Pascal resulta convincente, ¿ya? Desde la perspectiva que eh, si yo no creo que haya vida después de la muerte y resulta que sí la hay, ¿cierto? Me voy a ver en una situación incómoda, ¿cierto? Me voy a sentir arrepentido por aquello que hice, por aquello que no hice, por no haber vivido plenamente, ¿ok? O por no haber hecho por lo menos un intento de ser una persona más o menos, eh, no quiero decir decente, pero ni tampoco quiero decir buena, porque no quiero pensar en esos términos, pero sí de haber actuado en beneficio de los demás, de haber sido compasiva. Esa es la palabra correcta, de no haber sido una persona al menos un poco compasiva, ¿cierto? Si crees en la que hay vida después de la muerte y procuras vivir esta vida al máximo y ser compasivo acorde a esta idea, y no hay vida después de la muerte, no pasa nada. Vas a haber vivido bien y vas a poder llegar al final de tus días sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste. ¿Ya? Como quiera que interpretemos las experiencias de muerte temporal, lo cierto es que la vida de las personas que han pasado por ella sufre una profunda revolución. Algunos dicen que su encuentro directo con la muerte los ha hecho reflexionar críticamente sobre su forma de vivir y los ha inspirado a cambiarla, a fin de estar mejor preparados para la muerte cuando ésta vuelva a presentarse. En general, las personas que han regresado del umbral de la muerte tienden a experimentar un cambio importante de actitud. Ya no temen a la muerte. Emplean gran parte de su tiempo en la búsqueda de conocimientos y dejan de apegarse excesivamente a la fama, el poder o la riqueza, resueltos a vivir de manera compasiva y altruista. Ahí estaban las palabras que necesitaba. De manera compasiva y altruista. Ahora sí, lo vamos a dejar hasta aquí. Llevamos 17 minutos, vamos casi a los 20. Así que lo único que quiero añadir para terminar esta lectura y estas reflexiones es que consulten el libro que les recomendé, el Muero por ser yo, de Anita Moorjani, e incluso es que a mí me llama la atención porque en realidad, yo insisto, yo sé que estas pruebas no son concluyentes, o sea, no significa que una persona haya tenido una experiencia después de la muerte, no significa necesariamente que haya vida después de la muerte, significa que esa persona tuvo una experiencia que es subjetiva, que puede haber sido influida por factores neurológicos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero sí que las personas que se han acercado a este estado han tenido cambios radicales en su vida y una comprensión también del valor de este instante, de esta existencia, de las personas, de la solidaridad, de la compasión. Ese es el punto más importante. Eh, Está el caso de Anita Moorjani, pero hay montones, hay mucha documentación, incluso uno de mis ídolos, ¿cierto? El gran psiquiatra, ¿cierto? Psicólogo Carl Jung, eh, también describe una experiencia cercana a la muerte y básicamente estamos hablando de un científico, ¿cierto? Con una visión muy objetiva de la realidad. Eh, bueno, para mí Jung es medio científico, medio místico, medio mago, ¿cierto? Pero sí, que usa una aproximación occidental, racional hacia los fenómenos y me parece que su palabra tiene cierto peso. Si es que acaso te cuesta un poco darle crédito a las experiencias de personas que a lo mejor no están tan cercanas al asunto de la ciencia, ¿ya? Así que lo dejo hasta aquí, compañeros, amigos, amigas.
gente bella, gente preciosa, como les digo siempre. Ya, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima entrega. Chao.